Este vídeo forma parte de un curso completo de economía, por lo que será conveniente que nos situemos dentro del programa. En el módulo primero vimos un panorama general de la economía y en el módulo segundo estuvimos viendo su medición resumida a través del sistema de cuentas nacionales, viendo también la función de consumo y la distribución de la renta. En el módulo actual, el módulo 3, vamos a ver el marco regulatorio del sector público y la política económica, con especial énfasis en la política fiscal a lo largo de todo este vídeo 8. Vamos a ver el contexto de la política económica general, pero nos vamos a centrar en este vídeo más en uno de sus brazos armados más importantes para manejar la economía, como es la política fiscal. Por ello mencionaremos sus principales funciones, como es la financiación de la actividad del Estado, la redistribución de la renta y la riqueza, que ya hemos visto con cierto detalle en el vídeo anterior, y ahora nos vamos a fijar con más detenimiento en otra gran actividad de la política fiscal, como es el control del ciclo frente a las fluctuaciones económicas. Para ello vamos a poner especial énfasis en la política europea de control fiscal mediante el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por ser el marco regulatorio en el que tienen que desenvolverse las políticas nacionales de los países miembros. Por cierto, un tema siempre de actualidad, pero que suele ser poco conocido. La intervención del sector público en la economía se puede desdoblar de varias formas. En primer lugar, la intervención pública en la economía fija el marco regulatorio y por lo tanto los incentivos para los distintos agentes económicos y también las políticas económicas activas. Entre ellas, una de las más importantes es la política fiscal, que tiene tres vertientes principales. Por una parte, sirve para la financiación de la actividad del Estado a través del sistema impositivo y otros ingresos que pueda tener. En segundo lugar, provee de mecanismos de distribución de la renta y la riqueza, como hemos visto ya. Y finalmente, ante las fluctuaciones económicas que existen inevitablemente en la economía, la política fiscal interviene tratando de amortiguar esas fluctuaciones a través de mecanismos anticíclicos y especialmente en el caso europeo vamos a estudiar el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea. Finalmente, otra política activa económica sería la política monetaria, pero esto lo vamos a ver en otro vídeo posterior. Su ámbito, desde luego, está más en el corto plazo. Vamos a ver la intervención del Estado en la economía. En primer lugar, es una catalogación de cosas. En primer lugar, fija la estructura legal básica y, como hemos dicho, y, por lo tanto, el control de los incentivos para los distintos agentes económicos, manejando de esta forma la economía, aunque no sea directamente. En segundo lugar, el Estado financia la actividad a través del sistema fiscal, no solamente con impuestos, sino también con otros ingresos públicos. En tercer lugar, se ocupa de la producción pública de bienes y servicios, sobre todo de bienes públicos, como vimos ya en temas anteriores, aunque hay que tener en cuenta que no hace falta que los bienes que provee sean de producción con gestión directa pública, evidentemente. Otro aspecto sería considerar los mecanismos redistributivos de renta, las distintas transferencias que están también en la base de la intervención del Estado en la economía. Tenemos, como hemos citado, la amortiguación de las fluctuaciones económicas a través de los mecanismos que tiene en su mano el Estado, y el Estado también dispone del monopolio del dinero, que es una característica importante. En definitiva, estos aspectos de intervención del Estado en la economía, que hemos visto algunos de ellos, nos vamos a fijar en los mecanismos redistributivos de renta a través de los impuestos y gastos y también las transferencias, cosa que hemos visto ya en el tema anterior con bastante detalle. Vamos a ver actualmente la amortiguación de las fluctuaciones económicas, la política fiscal desde este punto de vista. Es el énfasis que ponemos en este vídeo. Y más adelante hablaremos del dinero y de la política monetaria y del sistema financiero en otros vídeos posteriores. La economía a lo largo del tiempo sufre diferentes fluctuaciones, más o menos señaladas por la línea verde, donde hay momentos de auge y momentos de recesión.
Si marcamos una línea aproximada de tendencia como esta, nos encontraríamos con la gran pregunta: ¿cómo se puede hacer por parte del Estado, ya que hemos dicho que el mercado no es capaz de regular y amortiguar los ciclos de la economía? ¿Cómo el Estado puede hacer que estas fluctuaciones mejoren, se amortigüen, de tal forma que en los momentos de recesión introduzca, por ejemplo, una demanda adicional gastando ese dinero, es decir, utilizando una política fiscal, incurriendo en déficit, gastar más de lo que ingresa, y de esa forma estaría sosteniendo la demanda y estaría produciendo un auge, una mejora en la economía? Pero nos preguntamos, bueno, bien, pero ¿cómo se financia esto? Se nos podría ocurrir que eso, por su parte, podría ser financiado por los momentos de auge. Es decir, en aquellos momentos en los que el ciclo es alto y se recauda más dinero, pues podría compensar los momentos de ciclo bajo, de tal forma que estos déficits que están señalados en rojo se vieran compensados aproximadamente, digo aproximadamente porque estaríamos hablando de una tendencia de déficit que hoy día se llama déficit ajustado cíclicamente, y entonces por lo tanto podríamos compensar unas cosas con otras. Bueno, todo esto parece muy razonable, seguramente todos los que estemos viendo esto estaríamos de acuerdo, es lo que de alguna forma en su día podía pensarse que proponía Keynes, pero solo tiene un pequeño defecto, y es que no funciona. Vamos a ver, por lo tanto, las distintas teorías respecto a las políticas anticíclicas. En primer lugar, tenemos las lecciones de la Gran Depresión, en el año 29 y sobre todo en los principios de los 30, donde en aquel momento no había experiencia, tampoco Keynes había publicado todavía su libro, y en todo caso lo que hizo el Estado americano, el gobierno de Estados Unidos en aquel momento, fue provocar un hundimiento mayor todavía de la economía. ¿Qué hizo? Se comportó como un prudente padre de familia, de tal forma que en cuanto vio que había una depresión, aunque en aquel momento hemos dicho que no existían cuentas nacionales, no se conocía todavía el PIB, pero ante un momento de recesión, lo que hizo fue retirarse del gasto. Inmediatamente cortó todas las ayudas para ahorrar, evidentemente. Eso era lo que, entre comillas, todo el mundo esperaba que hiciera el gobierno. Es decir, ahorrar, dejar de gastar en subvenciones y dejar de ayudar a las personas más necesitadas. Con lo cual, él solito, pues hundió mucho más la economía. Esta es una lección que se ha aprendido y, naturalmente, en la gran recesión que empieza en 2007, esto no ha ocurrido. Veremos por qué. Veíamos que la propuesta de Keynes del gráfico anterior había resultado un fracaso a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque los gobiernos sí son capaces de incurrir en déficit en los momentos de recesión, pero cuando están en la fase de auge del ciclo y tienen superávits fiscales, no los utilizan para financiar el déficit, sino que bajan impuestos. Por lo tanto, no funciona. Tenemos la propuesta de Milton Friedman, que consideraba que no se debe dejar a la discrecionalidad de los gobiernos las decisiones sobre el manejo de la política fiscal, sino que deben ser algo automático que queda en manos de los estabilizadores automáticos. ¿Qué son los estabilizadores automáticos? Pues son aquellos mecanismos que por sí solos actúan de forma anticíclica. En la época de recesión, por ejemplo, pues disminuyen los ingresos públicos, aumentando la renta disponible de los consumidores y de las empresas, que no tienen tantos beneficios. Pero en la época de auge, de forma automática, los ingresos fiscales se verán aumentados, tanto por la mayor contribución de las empresas, que ahora tienen más beneficios, como por los particulares. Esto es lo que realmente está funcionando en todas las economías en este momento. Y esto es lo que hace que las economías sean mucho más estables y que en la gran recesión del año 2007 no haya ocurrido lo que había ocurrido en los años 30. Por otro lado, tenemos un análisis de la práctica de los gobiernos en los últimos 70 años. Como hemos venido diciendo, los gobiernos tienen una clara asimetría, puesto que son capaces de incurrir en déficits, pero se amortiguan los superávits porque los hacen disminuir
vía bajada de impuestos. Aquí tenemos que citar la teoría del public choice que ya hemos mencionado en otros vídeos, fundamentalmente instaurada por James Buchanan y otros, donde se dedica a analizar las imperfecciones del mercado político y analiza a sus participantes, como los políticos y otros, los votantes, etc. Pero lo que considera es que los políticos, que son en definitiva los policymakers, los que toman las decisiones, no buscan los objetivos óptimos para la economía a largo plazo, sino que maximizan su función de utilidad personal a corto plazo buscando el máximo de votantes. No reducen, por tanto, el déficit fiscal, sino que tenderán a ampliarlo, pues les da más votos. De ahí que las medidas correctas se toman generalmente al principio de las legislaturas, pues si se llegan a tomar al final, se perderían las elecciones. Proponen fijar de antemano unas limitaciones para el endeudamiento público con el fin de disciplinarlas y evitar las malas prácticas de los políticos. Esto es lo que veremos que hace realmente el Pacto Europeo de Estabilidad. Podemos citar, por lo tanto, la experiencia de la Unión Europea con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que va en esta línea y nos vamos a detener con más detalle a analizarlo. Y finalmente podemos ver cómo la política fiscal, ingresos-gastos, en los años de la gran recesión que comienza en 2007, ha sufrido en Europa una serie de vicisitudes con la llamada política de recortes, con una política monocorde sobre una reducción del déficit que no tenía en cuenta la viabilidad de esas decisiones ni el funcionamiento del conjunto de la economía, como sí ha pasado en Estados Unidos, que se ha aplicado una política, vamos a llamar entre comillas, más keynesiana, incluso en otras áreas geográficas. Y finalmente, todo esto nos lleva a considerar que está pendiente la reforma del sistema de gobernanza europeo, especialmente en los aspectos de la política fiscal. Un problema muy complejo y muy arduo, pero que está en la agenda de todos los analistas y en la agenda de las instituciones en este momento. Veamos, para poner en contexto, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Nos encontramos con lo que hoy día se llaman los fallos de diseño de la Unión Económica. Sabemos que en la fase que marcaba Maastricht, en la fase transitoria, para llegar a una unidad monetaria, a la misma moneda, era necesario estabilizar la economía y de alguna forma armonizar los tres ejes de este triángulo. Por una parte, se promovía el libre comercio y la libre circulación de capitales, pero esto conllevaba, en ausencia de una moneda única, una necesidad de estabilizar los tipos de cambio, que se podían disparar. Realmente, en los criterios de convergencia, el tipo de cambio era un aspecto central. Lo que pasa es que luego no pudo tenerse en cuenta como criterio, puesto que las tormentas monetarias de los años 90 impidieron que se pudieran cumplir. Solo podían existir este triángulo, estos tres vértices, si las políticas económicas nacionales se coordinaban adecuadamente. Hay que tener en cuenta que no había todavía moneda única. En caso de no coordinarse adecuadamente, se produciría una inestabilidad cambiaria como la que sucedió en el verano del 93 y se encontrarían con un problema de difícil solución para seguir avanzando en la Unión Económica. Hoy ya que hemos superado esa fase, que era la fase 2, que ya estamos en la Unión Económica y Monetaria, nos tenemos que preguntar si de alguna forma las políticas económicas nacionales tienen autonomía. Tras el euro han desaparecido las políticas monetarias, puesto que existe una política monetaria única, y en consecuencia cobran mayor protagonismo las políticas fiscales en esta función estabilizadora que estamos analizando en este vídeo, dado que no existen políticas monetarias autónomas y, naturalmente, ha desaparecido el tipo de cambio como instrumento de ajuste ante las perturbaciones externas de la economía. Esto significa que las políticas fiscales, que quedan como instrumento casi exclusivo de la regulación nacional,
pueden y deben ser distintas según el grado de desarrollo y las condiciones de cada país. Pero, no obstante, dado los claros riesgos de uso imprudente de su función estabilizadora, como acabamos de ver hace un momento, se introducen cautelas mediante el Pacto de Estabilidad, que resta de alguna forma flexibilidad al uso de políticas fiscales nacionales. La experiencia, de todas formas, de esta crisis y de los momentos actuales ha puesto de relieve los graves fallos de este diseño. Esto de la forma habitual lo dejamos en la modalidad de pausa y play, para verlo con más calma. Y vamos a ver el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Surge tras la adopción del euro después de Maastricht como método de reforzar la política fiscal nacional, una vez que ya no tenemos política monetaria. Crece el déficit y la deuda tendencial en los países y se trata de que se contenga la deuda para poder utilizarla en caso de recesión. Por lo tanto, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento limita el déficit a un 3% del PIB de cada país y la deuda a un 60% del PIB. En caso de incumplimiento, la Comisión Europea abre un procedimiento de déficit excesivo con una vertiente preventiva y con una parte correctiva que vamos a ver a continuación. Esta es una imagen que a mí me gusta poner buscando el símil con el Pacto de Estabilidad. Aquí nos encontramos con el episodio de Ulises y el canto de las sirenas que se relata en la Odisea. Ulises sabe que las sirenas seducen a los marineros con sus cantos para que encallen y mueran. Ulises pide que lo aten al mástil del barco fuertemente y que ellos se taponen los oídos para que no puedan sucumbir ante el canto de las sirenas. Así, al pasar Ulises pide desesperadamente que lo suelten, pero ellos no lo oyen y todos logran de esta forma atravesar el peligroso mar de regreso a casa. Bueno, esto es, a mi juicio, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Como decía la teoría de la public choice, que por otra parte ideológicamente está en posiciones muy extremas frente al Estado, pero que en este caso decía que debería disciplinarse a los políticos a través de unas reglas de obligado cumplimiento. Bueno, pues esto es lo que hace el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Son las ataduras que los propios políticos se ponen a sí mismos para no oír los cantos de sirena del déficit y los halagos, por lo tanto, de los electores, de forma que puedan salir adelante con responsabilidad y llegar a buen puerto, ante la incapacidad que ellos mismos sienten para poder incurrir en superávits en un momento determinado. Bueno, vamos a ver las distintas formulaciones del Pacto de Estabilidad. Nos vamos a detener, dada la importancia que tiene para Europa. Realmente se llama Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Lo de crecimiento es algo eufemístico que se pone porque queda mejor, pero realmente es un pacto de estabilidad, es un pacto de control. En su formulación original se consideraban diversas casuísticas en el caso de que la recesión fuera severa, y severa viene tasada porque el PIB cae más del 2% o existe una catástrofe natural de gran entidad. Por lo tanto, en este caso, el límite del déficit fiscal no es ninguno y tampoco se penaliza por su incumplimiento. En el caso de que la recesión sea media, es decir, en los 12 últimos meses cae entre el 0,75 y 2%, el límite hay que cumplirlo, es el 3%. Y se penaliza a la discreción del Consejo de Ministros, en este caso del ECOFIN, en Europa. Y en el caso de que la recesión sea ligera es que cae menos del 0,75 o incluso la economía está en fase de crecimiento, el límite fiscal es 3% y si se incumple, había un depósito equivalente al 0,2% del PIB. Y de persistir el déficit, los depósitos se convierten en sanción. Esta era la formulación original del Pacto de Estabilidad. En el año 2005 se produce una reforma de este pacto, puesto que los dos patrocinadores de él, que eran Francia y Alemania, no lo cumplían. Por lo tanto, proponen, se dice que Alemania no incumple los pactos, simplemente los cambia.
Entonces proponen, bueno, una flexibilización, cambios en la vertiente preventiva, cambios en la vertiente correctiva y, bueno, esto lo dejamos en la modalidad de pausa y play para que se pueda ver. Hay una flexibilización, evidentemente, pero las reglas son más complejas, por lo tanto, con una interpretación más variada para su cumplimiento, lo cual se ve como un punto débil. Finalmente, en el año 2013 hay otra reforma a través del nuevo pacto fiscal que se llama el Tratado para la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la Unión, en la Eurozona. Y bueno, lo firman 25 de los 27 países, se autoexcluyen el Reino Unido y la República Checa. La novedad es que de alguna forma, yo pongo aquí, entre comillas, se ilegaliza el keynesianismo, es decir, se evita el incurrir en excesivos déficits fiscales, aunque se mantiene vigente el contenido del pacto original. Los países deberán elevar a rango constitucional la llamada regla de oro, es decir, hay una limitación del déficit estructural anual, no el déficit cíclico, no el déficit que es inevitable, sino aquel déficit una vez deducidos los gastos y los ingresos debidos al ciclo. Y por lo tanto el límite es el 0,5, como máximo el 0,5% del PIB. Bueno, hay una serie de excepciones, etcétera, y en el caso de incumplimiento, naturalmente hay una sanción también, y tiene una condicionalidad porque si no se cumple tampoco se puede acceder a la concesión de rescates por parte del MEDE. Y entre amigos. Bueno, lo dejamos en la modalidad de pausa y play para un repaso. Lo importante es que hay una modificación, lo hace más complejo y aquí se establece la famosa regla de oro que debemos recordar que en España fue debido a la reforma constitucional del año 2011, que no solamente se estableció el 0,5, sino que aquí, más papistas que el Papa, se puso el 0,4% del PIB como límite máximo para incurrir en un déficit. Una visión general, por lo tanto, de la coordinación fiscal europea a través del Pacto de Estabilidad podría ser una síntesis como esta. El pacto inicial original de 1999, que tiene dos mecanismos, una vertiente preventiva, que consiste fundamentalmente en un sistema de alerta rápida, de información, hay unas obligaciones de información que se plasman en el programa anual de estabilidad, que deben presentar a la Comisión Europea todos los países de la Unión Económica Monetaria o de convergencia para el resto de países. Y por otro lado, una vez que se ha alcanzado el déficit prohibido, existe un procedimiento de déficit excesivo que incoa la Comisión Europea. Incluye acciones de presión creciente con sanciones previstas, pero es un procedimiento no automático. Es decir, depende de las consideraciones que haga el Consejo, en este caso el ECOFIN. El segundo punto sería la reforma del año 2005, que se produce ante el incumplimiento reiterado de Francia y Alemania, y se plantea el problema de las sanciones y finalmente se decide modificar el pacto. Lo deciden ellos, claro. Aquí se refuerza la parte preventiva, es decir, cada miembro fija su propio objetivo a medio plazo y su plan de ajuste. Se refuerza también la parte correctiva, con más flexibilidad, atendiendo a más criterios como la situación de cada país, la posición cíclica de su economía, los programas de inversión pública que tengan efecto sobre el crecimiento a largo plazo. Bueno, se realza la vigilancia de la deuda pública que hasta ese momento no contaba de una forma significativa, solo el déficit. Sin embargo, hay que reconocer que el parámetro de deuda pública es muy significativo y en este caso se refuerza. A la redefinición de las situaciones excepcionales se llega también, por ejemplo, pues si hay una recesión grave, otros factores, y se evitan los automatismos del 3%. El inconveniente, como hemos dicho antes, es que las reglas son menos automáticas y por lo tanto susceptibles de interpretación. Y finalmente, el Pacto Fiscal del año 2013, plasmado en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria, aplica
la famosa regla de oro, de forma que el déficit estructural, el estructural es el que no incluye los ingresos y gastos cíclicos, no puede superar el 0,5% del PIB. En España recordemos que tras la famosa reforma del artículo 135 de la Constitución se fija luego, en el año 2011, en el 0,4, no en el 0,5, en el 0,4, más estricto todavía. Con todo esto lo que se consigue es que se aten de pies y manos y se pierda beligerancia para luchar contra la recesión, puesto que se limita la posibilidad de déficit. Lo dejamos aquí en la modalidad de pausa y play para verlo. Y a título ilustrativo vamos a ver una panorámica de lo que es el llamado calendario del semestre europeo, que se pone en marcha en el año 2011. Simplemente es un calendario a lo largo del primer semestre del año, donde los distintos las distintas partes, la Comisión Europea, el ECOFIN, el Consejo de los Ministros de Economía y Finanzas, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y los Estados miembros van tomando distintas acciones de tal forma que a lo largo del semestre se va estableciendo, primero la Comisión Europea marca una encuesta sobre el crecimiento, se debaten las orientaciones que se deben llevar a cabo en ese semestre para el año siguiente. Bueno, y luego cada país, pues naturalmente tiene que aprobarlo internamente y tiene que remitirlo a la Comisión Europea a través del llamado Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. Son dos documentos que obligatoriamente hay que presentar todos los años y finalmente ya en el otoño se da el feedback por parte de la Comisión Europea y hace las recomendaciones e impone los cambios que considera oportunos al programa de cada país. Esto es un documento muy importante, rutinario, se sigue aproximadamente con este calendario cada año y a veces no es muy bien conocido por parte del público, que le he sorprendido que la Comisión Europea da unas recomendaciones y simplemente lo que está haciendo es respondiendo a esta secuencia del calendario del semestre europeo. Antes de ver por qué crecen los déficits fiscales, vamos a ver una evolución rápida en los últimos 21 años de la economía española. Cómo evoluciona el déficit público, se ve cómo va disminuyendo progresivamente. Hay que tener en cuenta que dentro del Pacto de Estabilidad, es a partir del año 1999, estamos dentro del límite permitido, que es hasta un menos 3%. Incluso hasta el año 2007 se da un superávit, durante 4 años no existe el déficit y naturalmente a partir de entonces, con la gran recesión, hay una caída muy fuerte, muy brusca y muy intensa en el déficit público. Por parte de la deuda, España tiene un magnífico currículum vitae en su época más antigua, porque aun en estos momentos que no existía pacto de estabilidad, la deuda no sobrepasaba significativamente el 60%, pero luego dentro del pacto ha estado siempre por debajo. Incluso llegó un momento en que era líder entre los países de la eurozona grandes en tener la más baja tasa de deuda pública respecto al PIB. Sin embargo, el crecimiento ha sido sostenido y muy intenso hasta estos momentos. Esto lo veremos mejor un poco más adelante. Si lo comparamos con otros países europeos, vemos cómo tenemos aquí en esta zona roja la zona del límite permitido del PEC, del 3%. Nos encontramos con que España, en todo momento, porque aquí es cuando empieza el PEC, en todo momento ha estado dentro del límite del Pacto de Estabilidad. Incluso ha tenido superávit, como hemos visto antes. Es a partir del 2008 cuando sale de las bandas permitidas y tiene una brutal caída, como hemos visto aquí. Por su parte, Europa, pues se ha mantenido, teniendo en cuenta la Europa 27, se ha mantenido dentro de los límites, con un pequeño superávit en este momento, dentro de los límites permitidos por el pacto, hasta también el año 2008-2009, donde cayó también bruscamente, pero menos que en el caso español. Por su parte, la deuda pública, que antes no se tenía muy en cuenta y ahora es uno de los criterios
que forma parte del Pacto de Estabilidad, nos encontramos con que está permitida una deuda del 60%, hasta el 60%, y España ha tenido una deuda inferior, incluso con claro liderazgo en el año 2007, como hemos dicho. Sin embargo, en estos momentos ha sufrido un ascenso muy considerable, como se ve perfectamente. Claramente aparece en la línea azul, es la Unión Europea 27, claramente hemos tenido un comportamiento mucho mejor que el de la Europa del 27 hasta el año 2012, donde se ha cruzado la línea y el comportamiento es peor. O sea, lo preocupante es el crecimiento tan intenso de la deuda pública, que tendremos ocasión de comentar un poco más tarde. Bueno, si hacemos un resumen general de toda la historia del pacto respecto al déficit y todos los países implicados, podemos ver cómo cada país tiene un número de incumplimientos determinado. Es interesante señalar cómo España no ha tenido incumplimientos hasta el año 2008. Y Alemania, sin embargo, o sea, toda esta franja, España no ha tenido incumplimientos, sin embargo, los grandes países como Alemania, como Francia, han tenido 12 incumplimientos y Alemania 7 incumplimientos. Pero de los 7, en rojo hay 5, es decir, 5 no permitidos porque los otros están permitidos por estar en recesión. España, en estos casos, están permitidos porque está en recesión, con lo cual solo tiene 4 incumplimientos en rojo. Bueno, es simplemente una panorámica rápida para ver la situación de cada uno de los países. No tiene más importancia. La presión demográfica sobre el endeudamiento español hace que a largo plazo la consideración sea algún tanto pesimista, puesto que la evolución de la pirámide va a conllevar una inversión de la pirámide, como ya se conoce, por parte de todos los analistas, y además esto es algo que no supone una previsión, es algo que se va a dar, salvo catástrofes impredecibles y terremotos, se va a dar porque las cohortes que están aquí, que van a vivir en el 2050, ya han nacido y por lo tanto van a ascender a esta parte de la pirámide. Bueno, esto va a ser una presión importante sobre el endeudamiento público español. Por otro lado, en cuanto a la estructura de edades en España, hay que tener en cuenta que la generación del baby boom en España está más retrasada que en los países europeos, pero todavía no ha llegado a la edad de jubilación. En los próximos años va a englobar la edad de mayores de 65 años, que va a suponer una presión sobre el sistema de reparto, el sistema de pensiones. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué crece el déficit fiscal ante un ciclo recesivo? Fundamentalmente hay dos razones. En primer lugar, los estabilizadores automáticos de los que hemos hablado hacen que justo cuando hay recesión entren en juego de forma automática, sin tomar ninguna decisión especial. Las autoridades solo tienen que ser permisivas y tratar de no entorpecer el funcionamiento de estos indicadores. Por el lado de los ingresos, ante la menor renta nacional consecuente con la recesión, se producen automáticamente unos menores ingresos fiscales, tanto de las empresas, que disminuyen su tributación por la disminución de sus beneficios, como es lógico, como de los consumidores a quienes la recesión les hace reducir su renta disponible. En parte por el aumento del paro también, claro. Y su gasto en la compra de bienes y servicios, con lo que disminuye también la recaudación pública por la tributación directa y también por la indirecta. Por el lado de los gastos, también actúan los estabilizadores automáticos, ya que toda la batería de gastos de protección social disponible en nuestras economías de bienestar adquiere una velocidad acelerada. Un buen ejemplo sería la prestación por desempleo. Normalmente va a una velocidad de crucero, pero cuando hay recesión se acelera y aumenta las prestaciones por desempleo, con lo cual están presionando hacia el déficit. En ambos casos, de todas formas, ayudan a una suavización de la caída de la renta disponible de la economía, que sin estos mecanismos sufriría una contracción aún mayor. En resumen, sin hacer nada, el déficit aumenta de forma significativa por la entrada en acción de estos estabilizadores automáticos, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos. En segundo lugar, las políticas que se aplican de reactivación de la demanda ante una recesión mediante el aumento del gasto, en aplicación de políticas anticíclicas. Y esto
supone naturalmente un consiguiente aumento del déficit fiscal. Es lo que han aplicado todos los gobiernos en los años 2008 y 2009, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, que seguía en este sentido las recomendaciones keynesianas formuladas ya en su día. Vamos a establecer una relación entre la deuda pública y el déficit público. ¿Cómo financiar el déficit público? Hay varias posibilidades. Por una sería actuar por el lado del gasto, es decir, recortando el gasto público y reduciendo así el déficit fiscal. Bueno, en un contexto de recesión esta opción es problemática porque precisamente partíamos del objetivo contrario, que era aumentar el gasto o al menos no reducirlo para conseguir el sostenimiento de la demanda. Por lo tanto, una reducción brusca del gasto conlleva efectos indeseados sobre la actividad, por lo que debería tener un ritmo muy medido y muy ponderado. Otra alternativa sería por el lado del ingreso, es decir, aumentar los ingresos, aumentando los impuestos. Ahora bien, la subida de impuestos es algo a lo que son alérgicos los políticos y además iría en contra también del sostenimiento de la demanda, ya que conlleva una pérdida de renta disponible. Otra alternativa tradicional es la expansión monetaria, recurrir al Banco Central, es decir, crear dinero mediante la expansión monetaria que se produce con el recurso al Banco Central. Es una situación de facto que conduce a una situación inflacionista de desastrosas consecuencias para la economía. Sin embargo, en el caso de Europa esto está taxativamente prohibido y en estos momentos no se utiliza el recurso al Banco Central, aunque las políticas monetarias que veremos en su momento, en su tema, sí que son expansivas y pueden facilitar la financiación del déficit público a través de unos tipos de interés más bajos. Esto es un mecanismo que necesitaremos explorar y explicar con más detalle más adelante. Y finalmente, otra posibilidad es buscar el endeudamiento a través de la emisión de deuda pública, que es la forma de financiarse a través de los mercados. Esta es la opción que mayoritariamente se elige hoy día en los momentos de recesión, aunque tiene sus consecuencias que veremos después. ¿Qué efectos tiene? Pues tiene muchos efectos. Uno es que la deuda pública, la financiación a través de deuda pública, supone un diferimiento del problema en el tiempo y a veces un agravamiento porque hay que pagar en los próximos años unos intereses que a su vez habrá que financiar. Supone también una penalización hacia los gobiernos futuros e incluso hacia las generaciones futuras a las que se obliga de forma coactiva, pues no tienen ninguna capacidad de decisión, a financiar con mayores impuestos o bien con menores prestaciones sociales a la generación actual. Significa también un aumento de la carga fiscal para los futuros presupuestos nacionales, por el efecto que tendrá el pago de intereses de la deuda que hemos mencionado. Y al acudir a los mercados, la emisión de deuda tiene también otros efectos, como sobre el tipo de interés del mercado y otros que veremos más adelante. Vamos a ver algunas acotaciones o aclaraciones sobre los mercados de deuda pública que nos evitarán ciertas confusiones a la hora de utilizar ciertos términos. No conviene confundir deuda pública con deuda externa. La deuda pública es el total de deudas del sector público, tanto frente a los prestamistas internos como externos, mientras que la deuda externa es el total de deudas de un país frente al resto del mundo, tanto si es deuda pública o del Estado como si es de deuda privada. Por otro lado, tenemos la deuda pública, que no hay que confundir con el endeudamiento total de la economía, que incluye también la deuda privada. Una cosa es el coste medio de la deuda, de todo el montante de la deuda vigente, la deuda viva pública en un momento determinado, que es deuda que comprende 30 años, está emitida hasta 30 años, y tiene un coste medio de tipos de interés, y otra cosa es el coste marginal de una emisión determinada, que es el coste de la emisión de deuda de ese día, de esa subasta. Por lo tanto, el coste medio está influido
por toda la historia de las emisiones de la deuda viva en este momento, con independencia del coste de este momento de una nueva emisión. Tampoco hay que confundir la deuda con el déficit, naturalmente. La deuda sabemos que es la variable fondo, la variable stock, por lo que dependerá de los flujos de saldo fiscal, o bien déficit o superávit, de los que se alimente. Si se produce un déficit fiscal o presupuestario, un flujo, y se recurre a financiarlo mediante la cuantía de deuda pública, el stock se elevará. En consecuencia, la deuda existente en un momento dado dependerá de los déficits incurridos en los periodos precedentes, es decir, es un fondo del que se alimenta los flujos anuales. No hay que confundir tampoco el déficit con el déficit primario, déficit o superávit. El déficit primario es el resultado de restar al déficit normal el pago de los intereses de la deuda pública. También es relevante distinguir entre el mercado de deuda primario y del mercado de deuda secundario. El mercado primario es el que cumple una función de financiación, es decir, obtener fondos de los inversores que así se canalizan hacia el inversor. Se da, por ejemplo, cuando el Tesoro Público de un país recurre al mercado para financiarse emitiendo nuevos títulos, bonos, letras, obligaciones, y los inversores acuden a su compra, generalmente por el sistema de subasta, generando así un tipo de interés que es el tipo de interés del mercado primario, que mide el coste para el emisor y el rendimiento para el inversor. Por otro lado, el mercado secundario es el dedicado a la compraventa de estos valores que ya han sido emitidos en una primera oferta en el anterior mercado primario. Posibilita que los inversores tengan, por lo tanto, liquidez y puedan intercambiar sus valores comprados en el mercado primario. En definitiva, el mercado primario cumple una función de financiación y el secundario una función de liquidez. No conviene confundir tampoco el déficit estructural del déficit cíclico, puesto que el déficit estructural no incluye los ingresos y gastos de carácter cíclico y hay que, por lo tanto, restarlo del déficit cíclico. Conviene comentar otro efecto que tienen las emisiones de deuda pública en los mercados, que es el efecto crowding out o efecto expulsión, ya que en la captación de financiación en los mercados el sector público compite deslealmente con el sector privado productivo, que es en definitiva quien realmente genera la actividad, el crecimiento y el empleo, pero que se ve imposibilitado para poder competir en igualdad de condiciones frente a la solvencia y la liquidez de las emisiones de deuda soberana por parte de un Estado desarrollado. Por lo tanto, el sector privado productivo se ve expulsado, perjudicado en estos mercados al captar fondos compitiendo con las emisiones públicas. Y finalmente parece relevante otro concepto, que es el concepto del spread o diferencial frente al bono alemán, que es el concepto de la prima de riesgo. La prima de riesgo nos define la medida de la confianza o la percepción del riesgo que asignan los mercados a la solvencia de la deuda de un país. Es muy importante a la hora, por lo tanto, de emitir deuda pública, no solo por el coste mayor que pueda tener una elevación de la prima de riesgo, como también la percepción de la solvencia de ese país. Lo vamos a ver mejor con un ejemplo a continuación real. Nos encontramos en un ejemplo de mitad de julio del año 2011 con datos redondeados y el rendimiento en porcentaje de la deuda pública a 10 años era de España el 5,40% y pasó en pocos días al 6,10%. Es decir, hubo una variación de más 0,70. Por su parte, Alemania tenía un rendimiento de la deuda del 3% y baja al 2,50. Por lo tanto, disminuye 0,50. La prima de riesgo es la diferencia que existe
entre el diferencial de España y Alemania, en este caso. En este caso era 2,4 y se miden en puntos básicos. Un punto básico es una centésima de punto porcentual. Pasa, por lo tanto, la prima de riesgo en estos pocos días de 240 a 360, es decir, varía un 120. Lo importante es tener en cuenta que el aumento de 120 puntos básicos de España en ese momento fue debido a dos factores separados. Por una parte, 70 puntos básicos por aumento del coste de su deuda, pero 50 porque por su parte la deuda alemana disminuyó también. Por lo tanto, los 120 se desdoblan en ambos efectos. Es curioso que en estos casos la propia de subidas de prima de riesgo en países periféricos, la propia deuda alemana aumenta su cotización, puesto que hay mucha más demanda de deuda alemana. Y como las cotizaciones son inversas a los rendimientos, el hecho de que se cotice más significa que baja de 3 a 2,50. Esto conviene tenerlo en cuenta. La relación entre deuda pública y política fiscal puede verse fácilmente a través de este diagrama sencillo que acabo de construir. Aquí tendríamos todo el stock de la deuda pública en este gigantesco tanque, en este gran depósito. Y aquí tendríamos los déficits, los flujos de déficit público y de superávit público. Por lo tanto, la política fiscal controla el nivel de la deuda, el nivel de este depósito, con el grifo del déficit y el desagüe del superávit. De tal forma que aumenta el nivel del tanque, el nivel de este stock con el déficit y disminuye el nivel con el superávit. No obstante, la reducción del nivel de esta deuda, de este tanque, de este gran depósito, no se debe solamente a el desagüe del superávit anual, sino que también pueden darse otras grietas, como puedan ser las ventas de activos públicos, patrimoniales o privatización parcial total de empresas, pero eso sí, siempre que los ingresos obtenidos se apliquen a la amortización de la deuda y no a gastos corrientes, claro. Y también puede darse en muchos casos más excepcionales por quitas de acuerdo con los tenedores. Esto pasa en muchos países que tienen un stock excesivo de deuda pública que no hay forma de reducirlas. Incluso se ha dado el planteamiento en zona del euro con las discusiones sobre la deuda pública griega. En un momento determinado se ha hablado del caso de las quitas. Bien, esta sería una visión general. Sin embargo, ¿por qué a veces sube más la deuda que el déficit? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que hay ciertas razones técnicas contables del propio procedimiento de déficit excesivo de Eurostat, que, bueno, que no vamos a entrar en estos ajustes, pero puede ser que haya una diferencia por diferentes definiciones. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que desde el punto de vista del ratio porcentaje de deuda pública frente al PIB, se puede dar el caso de que el efecto denominador, que yo llamo, es decir, el hecho de que el PIB nominal aumente, aunque no haya aumentado la deuda en épocas de crecimiento, hace que la deuda disminuya por sí sola. Y al revés, en momentos de recesión y de disminución del PIB nominal, la deuda pública por sí sola crece, aunque no hubiera hipotéticamente existido un aumento del déficit público. Esto hay que tenerlo en cuenta. Dos acotaciones finales. Los peligros de las políticas anticíclicas y la curva de Laffer. Tenemos claro que cuando se aplica una política anticíclica se producen unos desfases tanto en la información y el análisis. Nos encontramos en la situación A, se tarda un tiempo en recibir la información, se tarda un tiempo en reconocer el problema y actuar, y se tarda un tiempo desde que se adoptan las soluciones hasta que se producen los primeros efectos. En definitiva, todo este retraso hace que se impulse la demanda cuando realmente la tendencia efectiva ya era esta y había que reducirla, no aumentarla, con lo cual
nos encontramos con efectos procíclicos de unas actuaciones que en principio queríamos que fueran con intenciones anticíclicas. Finalmente, bueno, aquí lo ponemos en la modalidad de pausa y play. Finalmente, aquí tenemos la curva de Laffer, que nos relaciona los tipos impositivos en este eje y la recaudación fiscal del Estado. Es una curva muy sencilla y muy sugerente que el señor Arthur Laffer dibujó en un restaurante en una servilleta. Lo que nos dice es que a medida que suben los tipos impositivos va creciendo la recaudación fiscal del Estado, pero hasta un punto que es el punto a partir del cual si seguimos subiendo los tipos impositivos no solo no se recaudará más, sino que incluso la recaudación irá disminuyendo. Y nos encontraríamos en el punto B, que significa un tipo muy alto, pero con la misma recaudación que el punto C, que significa un tipo mucho más bajo. Bueno, esto está en la base de políticas que se aplicaron en la época de Reagan y que todavía fascina a muchos de nuestros políticos, que serían políticas de reducciones de impuestos para mantener e incluso aumentar la recaudación fiscal del Estado. Todo el problema está en saber si efectivamente estábamos en el punto B o estamos en el punto C. Es mucho más complejo. Y hoy día, tiene muchos detractores. No vamos a entrar en grandes disquisiciones. Lo dejamos en nuestra modalidad de pausa y play. Y a título puramente de curiosidad, esta es la foto de la famosa servilleta del restaurante en la que dibujó el señor Laffer y que se mantiene en Washington como si fuera una preciada joya. Aquí una recapitulación para ubicarnos dentro del programa del curso.